Una de las operaciones más importantes en el cálculo, en las matemáticas, es la derivada. Vamos a recordar qué es la derivada. Bueno, probablemente ustedes están pensando en algo así. A ustedes les daban en sus clases de cálculo de la preparatoria funciones que tal vez se veían como esto. Y les pedían que obtuvieran la primera derivada y bueno, pues ustedes lo que hacían era esto, ¿no? Decían que f' de x era igual a el exponente por el coeficiente, que esto era 15, x, y después a este le restaban 1, que era cuadrado, y luego 2 por 2, 4, x, le restabas 1, pues quedaba la 1 más 5, y ya está, ¿no? Sin embargo, muchas veces sabemos derivar, pero no entendemos realmente lo que está sucediendo por detrás o qué significa la derivada. Así que es necesario para lo que vamos a hacer a continuación, que es precisamente derivar imágenes, para poder entender qué significa derivar una imagen o para qué sirve, pues es importante que entendamos en realidad qué es una derivada, ¿no? Entonces voy a empezar con este ejemplo. Asumen ustedes una función lineal. Recordemos que las funciones lineales pues se ven así. Por ejemplo, esto podría ser f de x. Esto sería x. Y este eje, pues le voy a llamar y igual a f de x. Una derivada nos dice qué tanto cambia la función en y con respecto de los cambios en x. Esto es, si yo me muevo en esta dirección un cierto paso de tamaño delta x, ¿qué tanto cambia y? Esto normalmente se escribe de esta manera, con la letra m igual a delta y sobre delta x. Nuevamente, ¿qué tanto cambia y con respecto a qué tanto cambio yo x? Y esto, pues bueno, es la pendiente, pero también en funciones lineales esto es la derivada. Ahora bien, ¿cómo se calcula esto en realidad? Bueno, pues no es otra cosa que x1, x2 son dos puntos y aquí tengo el punto y1 y y2. Delta y nosotros sabemos que es y2 menos y1, que es básicamente esta distancia, sobre x2 menos x1, que es esta distancia. ¿Sale? Ahora, algo que es muy interesante es que no importa dónde mida yo en esta función, por ejemplo, puedo tomar estas x, voy a llamarle x3 y x4, que obviamente me dan y3 y y4, o puedo tomar x5 y x6, que esto sería hasta por acá, más o menos, se continúa esto, delta y esta es delta x. No importa cuáles dos puntos yo tome, la pendiente siempre va a ser igual, solamente en las funciones lineales. Si se fijan, la manera como cambia la y, pues siempre es constante, ¿no? Se mantiene. Entonces siempre es igual. Sin embargo, si nosotros tomamos otro tipo de funciones, por ejemplo, voy a dibujar una función cuadrática, algo así, una parábola, nos podemos dar cuenta que depende mucho de cómo tome yo los dos puntos. eh, Depende de dónde los tome, puedo tener diferentes pendientes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que esto es x1 y esto es x2, yo tengo y1 y y2. En cambio, si yo digo que esto es x1 y esto es x2, pues bueno, esto sería y1 y esto de acá sería y2, que va a ser muy diferente a lo que tengo aquí, porque básicamente pues aquí me daría algo así y aquí me daría algo así. Entonces, para funciones que no son lineales, a partir del grado 2, la derivada va a depender de dónde tome yo este intervalo, esta diferencia entre x2 y x1. Lo que se trata de hacer normalmente es decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer este intervalo, delta x, hay que hacerlo chiquitito. ¿Qué tan chiquito? Bueno, hay que hacer que delta x sea casi cero. No es cero, porque entonces esta operación de aquí me daría una indeterminación. No puedo dividir entre cero, pero sí puedo dividir entre algo muy pequeño.
Y esto es posible cuando tenemos funciones continuas, ¿no? Estoy asumiendo ahorita que f de x es una función continua. Entonces, bueno, la idea es esta. Hacer este intervalo tan chiquito que x1 y x2 sean casi iguales. Lo voy a volver a dibujar aquí. Lo que queremos es que x1 y x2, este intervalo x sea casi cero. Que estén muy juntas, muy cerquita una de otra. De esa manera, podemos atacar cualquier función, no importa que no sea una función cuadrática, una función, por ejemplo, más arbitraria como esto, f de x. Podríamos medir su derivada en cualquier punto, por ejemplo, aquí, aquí, aquí o aquí, ¿no? Esta es una derivada, esta es otra derivada, esta es otra derivada y esta es otra derivada, ¿no? Y aquí esto se vería más o menos así, porque pues en este punto casi no cambia. Aquí como que va subiendo, aquí pues como que va bajando despacito, aquí va subiendo despacito, etcétera. Estas son derivadas instantáneas. Y para que eso suceda, la condición es que delta x sea casi cero. Vamos a escribirlo. Normalmente entonces lo que yo tendría, partiendo de esto, de aquí, es que delta y sobre delta x, y yo quiero el límite cuando delta x tiende a cero. Probablemente ustedes recuerdan esto. Ahora bien, ¿qué es delta y? Delta y es y2 menos y1. ¿Pero qué es y2? Bueno, lo voy a escribir y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Pero qué es y2? Bueno, y2 en realidad es la función evaluada en x2. Entonces esto es f de x2 menos f, esto es igual, de x1, esto dividido entre x2 menos x1. ¿Sí? Pero bueno, podemos pensar que, por ejemplo aquí, x2 es igual a x1 más delta x, ¿sí? Que es este intervalo. X1 más delta x me lleva a x2. Entonces yo puedo reescribir esto como f de x1 más delta x menos f de x1. Y como esto es delta x, lo voy a dejar como delta x. Delta x. Esta, incluyendo esto del límite, es la definición formal de lo que es una derivada. Es que tanto cambia la función con respecto a un cambio en el eje de las x que sea pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y esto pues aplica para funciones continuas. Las imágenes son funciones discretas, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Lo importante en este momento es que entendamos esta parte de aquí. Y bueno, normalmente ustedes lo van a encontrar en las definiciones. Lo que dicen es que delta x pues es igual a h, tal cual, y no, es más común encontrar esta notación, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f de x, ya voy a quitar x1 porque solamente tengo x1, ya no existe x2, entonces lo voy a dejar como f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Y esta es la definición con la que vamos a trabajar a continuación. Para las funciones de más de una dimensión, existen también derivadas. Por ejemplo, consideremos la función f de xy igual a 2xy más 2x cuadrada más 3y más 1. La derivada de esta función en realidad son dos derivadas parciales. Una es la derivada de f con respecto de x y la otra es la derivada de f con respecto de y. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a derivar usando el algoritmo para derivación y esto, bueno, la derivada de f con respecto de x, consideraríamos que la y es una constante. En ese caso, aquí quedaría 2y más 4x y es todo, ¿no? Porque esto al considerarse constante, pues es su derivada de 0, ¿no? Y la derivada de f con respecto de y, pues ahora x es la que consideramos constante y entonces esto sería 2x más, esto es un término constante, por lo tanto es 0 y esto solamente sería 3. Ahora bien,
Cada una de estas derivadas parciales es una parte de la derivada de esta función. En realidad, la primera derivada de una función de más de dos dimensiones, dos o más dimensiones, se le llama gradiente y se denota con este triangulito, ¿no? Entonces, el gradiente de f en realidad es un vector en donde una de las componentes del vector es la derivada de f con respecto a x y el otro es la derivada de f con respecto de y. Ahora bien, si recordamos nuestras clases de álgebra, un vector se puede caracterizar por su magnitud y por su ángulo. Entonces, siendo el gradiente f un vector, también podemos obtener la magnitud del gradiente de f, que está denotado a través de la derivada de f con respecto de x al cuadrado, más la derivada de f con respecto de y, también al cuadrado. Y el ángulo de f, o la fase, digamos, va a ser igual a la tangente inversa de la derivada f con respecto de y sobre la derivada de f con respecto de x. Ahora bien, esto lo conseguimos usando el algoritmo de derivación. Pero ¿cómo podemos hacerlo utilizando la definición de derivada? Bueno, pues es muy fácil. Básicamente vamos a utilizar la misma regla, pero la parcial de f respecto de x, pues como saben, como dijimos anteriormente, pues vamos a pensar que la y es una constante. Entonces, bueno, la derivada de f con respecto de x, utilizando la definición de derivada, pues pensemos que esta es una función en una dimensión, ¿no? Entonces esto sería f de x más h, y, a y no le estamos haciendo nada, menos f de x, y, todo esto sobre h. Y esto, por supuesto, es el límite cuando h tiende a 0. Y la derivada de f con respecto de y va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Esta vez la x queda fija y la que movemos es la y. Sería f de x, y más h menos f de x, y. Todo esto sobre h. Entonces, esta es la manera en que podemos calcular las derivadas de funciones continuas. Nuevamente, pues h tiende a 0, ¿no? Sin embargo, pues en el caso de las imágenes esto se va a comportar un poquito diferente porque las imágenes no son funciones continuas, son funciones discretas, pero precisamente estas definiciones nos van a ayudar mucho y va a ser el caso de que en las imágenes también tenemos un gradiente del que podemos sacar su magnitud y del que podemos sacar su fase. Y es lo que vamos a ver a continuación. Recordemos que una imagen digital se puede pensar como una función de dos dimensiones, y, j, donde i son los renglones, j son las columnas, y bueno, si yo pongo valor de i y j, pues esto me va a dar un valor que es prácticamente la intensidad en píxeles la intensidad de este píxel, perdón. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener la derivada de una imagen? Bueno, pues pensando que es una función de dos dimensiones, entonces necesito sacar de las derivadas parciales. Voy a tener la derivada de i con respecto de i y la derivada de i con respecto de j. Ahora bien, recordemos de la definición cómo podemos obtener las derivadas. Bueno, pues vamos básicamente a hacer lo mismo, ¿no? La derivada de i con respecto de i va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de la imagen en i más h, j, menos i de i, j, todo esto sobre h. Y para j va a ser algo muy parecido, que es i de i, j más h, menos i de i, i, todo esto sobre h. Ahora bien, aquí surge un problema porque h tiene que tender a 0. Sin embargo, algo que dijimos es que en las imágenes i no puede ser 1.1, ni 0.2, ni ningún número que no sea entero. Entonces, ¿cómo hacemos que h tienda a 0? Bueno, pues en realidad h va a tender a ser la mínima distancia que podemos tener. En este caso, al ser imágenes digitales, la mínima distancia que podemos tener es 1. Entonces, h va a ser 1, ¿sí? Porque i vale 1 o 2 o 3, pues lo mínimo que podemos hacer de distancia es 1.
Entonces, aquí tenemos que la manera de calcular la derivada de i con respecto de i es igual a i de i más 1, j menos i de i, j. Todo esto sobre 1, pues simplemente lo dejamos así y la derivada de i con respecto de j va a ser igual a i de i, j más 1 menos de i, j. Y ahí tenemos. Lo que vamos a hacer entonces es, para cada píxel, básicamente lo que estamos haciendo es que para cada píxel vamos a ir a ver el píxel siguiente y lo vamos a restar al píxel anterior. Esto si me muevo en esta dirección, y si me estoy moviendo en esta dirección, pues es este píxel menos este píxel, ¿no? Entonces básicamente estoy haciendo la diferencia hacia adelante, la diferencia con respecto al píxel de adelante, cuando adelante pues puede ser el que está en J o el que está ahí, dependiendo de cuál sea la dirección de la derivada, si estoy la derivada con respecto de i o la respecto de j. Por lo tanto, como estos están hacia adelante, este tipo de aproximación se le conoce como diferencias finitas hacia adelante. Y es uno de los métodos numéricos más utilizados para aproximar derivadas, ¿no? Cuando hacemos derivadas en la computadora, normalmente usamos diferencias finitas. También existen las diferencias finitas hacia atrás. La diferencia es que en lugar de usar i más 1, harían i menos 1, j menos i de i, j. En este caso estamos tomando hacia atrás. Esas son diferencias finitas hacia atrás. Finalmente, hay otras que toman el de adelante y el de atrás. Eso es i de i más 1, j, menos de i menos 1, j. Y esto lo dividimos sobre 2. Y estas serían diferencias finitas centradas. Sin embargo, para efectos de este curso nos vamos a concentrar en las diferencias finitas hacia adelante. Y después vamos a ver cómo es muy fácil calcularlas utilizando operaciones con convolución, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en el uso de la definición de las derivadas, que son estas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para programar esto? Pues básicamente son dos ciclos for i igual a 1 hasta m, donde esto es m, y for j igual a 1 hasta n, y lo que tendríamos que hacer es, bueno, pues tomar tal cual este valor, la derivada de i en i, j va a ser igual a i más 1, j menos i, j, y la derivada de j, perdón, la derivada con respecto de j, esto va a ser igual a i de i, j más 1 menos i de ij. Y eso sería todo. Ahora, va a haber un problema muy importante que va a surgir cuando tratemos de programar este código. No va a funcionar tal cual. Y una de las razones precisamente es, bueno, la razón más importante es, ¿qué pasa cuando estoy en este píxel, por ejemplo, en el último píxel? Bueno, pues este píxel va a pedir el valor del siguiente píxel, pero el siguiente píxel no existe. Ya se acabó la imagen. Lo mismo va a pasar con todos los píxeles que están aquí abajo, ¿no? Cuando se haga la derivada con respecto de y, van a pedir este píxel de acá, el cual no existe. Bueno, la manera de atacar ese problema, hay varias maneras. Una es asumir que esto vale 0. Otra es asumir que hay una cierta periodicidad, es decir, que este valor es este valor. Lo mismo para acá, este valor que no existe, pues es este valor, ¿no? Entonces es como si la imagen fuera en realidad una especie de dona, ¿no? Un toroide, donde, pues, bueno, es periódica, ¿no? Y bueno, otra de las opciones que tenemos es simplemente para este píxel, estos píxeles de la orilla, los que tienen el problema, no calculamos nada, ¿no? Entonces, si hiciéramos eso, si decidiéramos no calcular nada, lo que vamos a hacer es que aquí
le restamos 1 y entonces ya no tendríamos el problema, ¿no? Lo único que es importante destacar es que, pues si mi imagen era de m por n, mis resultados, mis derivadas parciales, pues van a ser de m-1 y n-1, ¿no? Ese va a ser el tamaño. Estoy perdiendo básicamente un píxel ahí. Y bueno, esa es la manera de hacerlo. Esta es la parte teórica. Al final vamos a tener varias imágenes. Vamos a tener esta imagen. Esta es una imagen, porque si se fijan, para cada píxel puedo calcular esto. Esta es otra imagen. Y como mencioné anteriormente, pues podemos calcular el gradiente de la imagen, que va a ser otra imagen. Y podemos calcular la fase de la imagen, que va a ser otra imagen. Entonces, bueno, perdón, el gradiente pues serían estas dos, ¿no? Sería un vector. Lo que podemos calcular y se calcula es la magnitud del gradiente y bueno, esa es la manera de hacerla. Lo que voy a hacer a continuación es programar esto en MATLAB para que veamos cómo se ven las imágenes cuando hago esto. Muy bien, ahora vamos a programar esta función que calcula las derivadas. Entonces voy a hacer edit, calcula derivada. Function. Quedamos que las derivadas, una función que calcule derivadas me va a regresar tres imágenes. Me va a regresar la derivada parcial con respecto de y, la derivada parcial con respecto de j, la magnitud del gradiente y el ángulo del gradiente. En realidad son cuatro imágenes. Entonces, bueno, esto va a ser igual a calcula derivada y va a recibir una imagen. Como siempre, vamos a decir que vamos a trabajar por lo pronto en imágenes de escala de grises. Esto es igual a size de i. Y obviamente esto se puede aplicar para imágenes a color. Simplemente hay que hacerlo para cada uno de los canales. Pero yo lo voy a hacer en escala de grises. Entonces, si k es mayor que 1, entonces disp la imagen de entrada debe de ser escala de grises. Ah, perdón, tecla equivocada. Listo. Y bueno, entonces quedamos que va a ser for i igual a 1 hasta m-1, porque simplemente no voy a calcular para el último píxel, ¿no? Y for i j igual a 1 hasta n-1. Voy a inicializar mis variables de j es igual a ceros de m por n. Bueno, esto sería de i. De j es igual a di. También para que sean ceros, mg es igual a di. Y ag es igual a di. Entonces todo va a ser inicializar en cero. Eso es para inicializar la memoria de MATLAB y que no tarde tanto el procesamiento porque, bueno, dependiendo del tamaño de la imagen, esto puede llegar a ser bastante costoso. Ahora bien, vamos a calcular di. En ij quedamos que va a ser igual a i de i más 1, j menos i de i, j. De j va a ser igual, perdón, en i, j va a ser igual a i de i, j más 1 menos i de i, j. Y bueno, podemos de una vez calcular la magnitud del gradiente. Magnitud del gradiente va a ser igual a sqrt de i de ij al cuadrado. Con esto lo estoy multiplicando por sí mismo, pues está al cuadrado más de, bueno, voy a copiar esto y nomás voy a cambiar las de i por de j.
y listo. Ya tengo la magnitud del gradiente y ya no más falta el ángulo del gradiente, que sería igual a tan de j de i, j sobre de i, j. Listo. Ahora, hay que notar que aquí estoy haciendo raíces cuadradas, entonces pues es posible que la imagen me dé flotantes. Incluso aquí, ¿no? Si tengo un valor, por ejemplo, imaginemos que este valor es 255 y este valor es, perdón, que este valor es 10 y este valor es 255, pues voy a tener menos 245. Entonces puedo tener valores negativos, que eso es algo interesante, ¿no? Entonces voy a estar trabajando con imágenes, sí, pero estas imágenes pueden tener o valores negativos o estas pueden tener valores flotantes, lo cual va a representar una cierta dificultad para verlas. Sin embargo, pues bueno, algo que sabemos que ya hicimos en la clase pasada es cambiar el rango dinámico para permitirnos verlas. De hecho, vamos a tener que usar esto en esta ocasión para poderlas ver, ¿no? Lo único que voy a hacer es, otra vez me equivoqué de tecla, perdón, voy a hacer que i sea flotante. Esto para evitar problemas de cómputo mientras estoy trabajando con esto, ¿no? Porque si no lo hago, i sería entero sin signos de 8 bits y después, bueno, el resultado por tanto va a ser del mismo tipo y bueno, pues sabemos que no podemos tener números negativos y todo esto, o flotantes y todo esto sería, no funcionaría como estamos esperando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya esto me va a dar las funciones, lo voy a grabar y vamos a trabajar con esto, ¿no? Y va a ser igual a imRead. Y voy a empezar con mi círculo, ¿no? Circle, perdón, esto es, voy a empezar con este círculo. Recordemos cómo se ve. Ahí está. Y bueno, lo que voy a hacer es, pues tal cual llamar a la función que acabo de crear, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Coma. Va a tardar un poco porque son cálculos un poco complicados. Aquí son doubles. MATLAB usa double. Ok, claro, no está en escala de grises y es igual a RGB to gray de I. Y ahora sí. Listo. Entonces vamos a ver de I. Voy a desplegarla así. Tengo puros valores de 0. Y por aquí veo algunos valores negativos, que era algo que ya esperábamos. No voy a poder hacer el EM show porque no va a resultar. Para hacer esto tengo que cambiar el rango dinámico. Lo bueno es que ya tengo una función que hace eso, ¿no? Que es la de cambio. Voy a poner O igual a cambio dinámico. Ahora, mi valor más pequeño será menos 255. Y el valor más alto puede ser 255, ¿no? Eso quiero que vaya a 0,255. Entonces, bueno, esto sería lo que usaría y vamos a ver cómo se ve. I'm show O. Y esto es lo que tengo, ¿no? Que no me parece que esté bien esto. Vamos a ver. No estoy seguro si tengo que hacer esto. Bueno, no, parece que sí está bien. No me parece que es lo que yo esperaba. Pero bueno, pues no, esperen, sí, es claro, es que le estoy mandando i cuando tengo que mandarle de i, ¿no? Sí, por eso no era lo que yo esperaba. Bueno, de ahí. Ahora sí, show O. Ahí está. Entonces vamos a observar esto. Fíjense bien qué es lo que sucede. De alguna manera, la orilla de este círculo se volvió negra y esta orilla se volvió blanca. Y recordemos que esta es la derivada con respecto de i. Está en el sentido vertical. Lo cual pues parece ser muy interesante, ¿no? Vamos a ver cómo se ve DJ, ¿no? Este es DJ.
tenemos un efecto similar, pero noten ustedes que ahora es sobre la parte horizontal, ¿no? De alguna manera estamos viendo que como que se están realzando los bordes de la imagen y esto es algo muy importante para visión computacional, el hecho de que podamos encontrar bordes, ¿no? Y hay una razón para esto, lo vamos a ver en la siguiente video. Pero bueno, para terminar, pues tenemos que ver los demás, ¿no? Vamos a ver cómo se ve G, AG, perdón, MG. Am, Parece que hay un error con MG. Algo sucedió con MG. Ok, MG dice que es igual a 0, claro. Aquí me equivoqué. I, J. Y esto también sería I, J. Listo. Entonces vamos a volver a correr esto. Ujú. Cambio de MG y vamos a poner MG. Ven ustedes qué interesante. MG es esta imagen, tal cual. Parece que encontró los bordes. Y si yo tomo lo que es 255, pues me doy cuenta que es tal cual el borde de la imagen. Y bueno, esto es muy interesante. Vamos finalmente a ver qué es AG. Bueno, esta imagen es un poco más extraña, ¿no? Y no es muy clara, es difícil de ver esto de los ángulos, pero básicamente te diría hacia dónde están apuntando los bordes, ¿no? Si están apuntando en qué ángulo. Pero bueno, es un poco difícil de ver. No me voy a meter ahorita en este detalle. Más bien voy a jugar con otra imagen y bueno, ahorita estamos en la época en que está de moda los coronavirus. Vamos a ver esta imagen. Recordemos cómo se ven. Todos por favor tengan cuidado, manténganse en sus casas, no salgan, hay que estar eh, pues cuidándonos para no contagiarnos de estos bichos, ¿no? Vamos a hacer entonces y es igual a RGB to gray y voy a volver a aplicar esto y vamos a ver ahora cómo se ven estas imágenes, ¿no? Van a ser mucho más interesantes. Cambio de rango dinámico. Voy a empezar con DI. Vamos a verla. Creo que volvería a cometer el mismo error de hace un momento. Tengo que hacer show O. Ok. Miren ustedes, qué interesante se ve algo raro ahí, casi no se alcanza a distinguir. No sé si haciendo un poco de zoom podría mejorar esto. Vamos a ver. Nuevamente, ¿no? Vemos como de alguna manera, como si fuera una hoja donde hubiéramos presionado, ¿no? Como que con algo, ¿no? Como que se hacen rugosidades en una hoja de papel, pareciera, ¿no? Vamos a ver cómo se ve DJ. Es un efecto parecido, pero nuevamente, pues, es hacia la otra dirección, ¿no? Hacia la dirección de J hacia acá. Y vamos a ver el gradiente, la magnitud del gradiente. MG. Me cuesta trabajo encontrarlo porque estoy usando dos pantallas, pero bueno, aquí está. Eh, Fíjense bien cómo esto se vuelve interesante, ¿no? Vemos nuevamente cómo hay ciertas rugosidades, ¿no? Y bueno, eso pareciera ser interesante. Finalmente vamos a ver el ángulo. La cosa del ángulo, por lo que no está saliendo bien, es que creo que los valores más pequeños son mucho más pequeños, ¿no? Son cosas chiquititas. Luego por aquí tengo un NAND, ¿no? Las cosas se malcondicionan. Por eso ahorita no tiene mucho sentido ver esto. Pero bueno, vamos a verlo de todos modos. Y vamos a ver cómo se ve. Eh, pues, eh, pues ahí está, ¿no? Nada, nada.
nada que valga la pena discutir. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este video. Para no largarnos, en el siguiente video vamos a ver un poco más acerca de el uso de las imágenes, porque en este momento intuitivamente nos dimos cuenta de cómo esto puede ayudarnos de alguna manera a encontrar dónde están los bordes. En el próximo video vamos a ver específicamente por qué sirve para esto. Esta vez no tenemos tarea, entonces bueno, pues sigan con el siguiente video.